Muy buenas tardes a todos, a quienes estéis no solamente viendo esto en directo, sino los que estáis viendo también a través de YouTube, una vez que esté ya colgado el vídeo, en esa labor de divulgación que se tiene que hacer, especialmente de la mano de Alberto González Pulido, que es nuestro director de operaciones en Odisea y quien está a cargo del el proyecto de esta serie de este gran proyecto que tiene varias ramas y que tenemos que en este caso que viralizar el contenido para comprensión del público. Alberto, bienvenido. Un placer. Excelente. Pues bueno, tenemos aquí un pequeño guión. Es un tema absolutamente fascinante, no solamente por lo que se va a explicar y por lo que viene, pero es que también es de esos temas, de la convergencia entre la inteligencia artificial y la neurotecnología, donde ya finalmente están convergiendo. Eso ya venía un poco concibiéndose, ¿no? A través de hace pocos años incluso. Pero ya llegamos aquí al punto donde hay que tomar acción, hay que tomar acción. Entonces, si quieres, Alberto, danos una vista de pájaro, el bosque, por decirlo así, de en qué consiste este webinar y luego lo vamos seccionando. Bueno, pues este webinar también tiene continuidad con respecto a los webinars que hemos desarrollado ya. Este es el segundo acerca del convenio 35/23, en el que se está hablando precisamente de neuroderechos. Es básicamente un convenio suscrito entre Red.es y una serie de entidades, precisamente para la implementación de la Carta de Derechos Digitales, y Odisea tiene en el marco de este convenio la encomienda de tratar el tema prácticamente inasumible de lo que se supone lo que son los neuroderechos, Wow. precisamente en un contexto en el que estamos precisamente creciendo en ese sentido ahora también con la impronta incluso de la IA agéntica, ¿no? Es decir, Ujú. estamos en un momento en el que estamos por fin teniendo una imagen un poco más clara de qué existe acerca de lo que tiene que ver con neuroderechos. Se ha hecho muy famoso, por ejemplo, el proyecto Brain, ¿no? De Sí, Neuro, pues, Neuro Rights Foundation y este tipo de entidades que llevan mucho tiempo, si bien es cierto, hablando precisamente de esa interacción de la inteligencia artificial y ese binomio máquina-hombre, ¿no? ¿Qué va a pasar con la robótica? Cuando se implemente la robótica, cuando se implemente evidentemente ese, ese ya, iba a decir futuro, pero realmente presente, que es la IA exacto. agéntica, ¿no? Y la tecnología cuántica. Es decir, estamos hablando de que estamos dando pasos de gigante a nivel de desarrollo tecnológico, pero como siempre, a nivel normativo nos quedamos un poco cojos porque evidentemente la velocidad a la que se desarrolla todo este proceso es exponencial, ¿no? Y evidentemente los juristas, en el que yo me incluyo, porque soy Ujú. jurista también, necesitamos un poco más de tiempo quizás para poder tratar estos temas, ¿no? Con el debido rigor. Sobre todo por la implicación, como sabe Frank, que tienen los derechos humanos Exacto. y los elementos más fundamentales, ¿no? Al final, en este webinar vamos a analizar un poco cuál es la matriz metodológica que hemos usado para poder determinar un poco esos elementos a nivel más bien de conceptuales, un marco conceptual a nivel de determinación taxonómica y el marco Exacto. operativo que hemos utilizado precisamente para este ecosistema nacional de inteligencia artificial enfocado a neuroderechos, ¿no? Por así decirlo, esta red de actores y esta red de agentes que tienen que ver con Ujú. neuroderechos. Entonces es un tema fascinante, la verdad vamos a tener media horita, pero bueno, que entendemos que en el Exacto. futuro tenemos que volver a darle a este tema porque evidentemente es importantísimo volver a hacerlo, ¿no? Efectivamente. Entonces, digamos, es una taxonomía como la infraestructura que tiene esta cuestión. Entonces, hay un gran problema y una gran solución en este caso, y Mm, es que lo que sucede desde el punto de vista de los juristas, porque es un trabajo más de juristas ahora mismo, y luego vendrán los técnicos, exacto. que es que los neurodatos desbordan estas clasificaciones de privacidad tradicionales que tenemos, como el que está contemplado en la ley, es correcto. Y entonces, claro, ese es el gran problema desde el punto de vista del RGPD. Y entiendo también que esto es un resumen, yo no sé que no soy jurista, es el artículo 9, las categorías del artículo 9 en ese sentido. Em, Efectivamente. Exactamente, ¿cuál es porque hay una solución entonces que es la que se está planteando, ¿correcto? Claro, es que estamos en ese debate, Frank.
porque curiosamente contactando con diferentes actores que están en este entorno, con diferentes universidades, por ejemplo, incluso relacionadas entre sí, Universidad Carlos III, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Valencia, Universidad de Granada, vemos que efectivamente a nivel jurídico existe ya un trabajo que incluso está incluso desconocido en España, incluso el propio trabajo de Rafael Yuste, ¿no? Ujú. Que al final tiene ya una dimensión global en esa NeuroRights Foundation que nombrábamos antes, pero precisamente en esa delimitación temática y conceptual, en la que hablamos de ética y bioética en la neurotecnología, en el marco regulatorio, que está además relacionado evidentemente con la Carta de Derechos Digitales, en esa innovación tecnológica y las interfaces neuronales que pueden eh, impactar, ¿no? Evidentemente, incluso en la Ujú. capacidad, en la independencia y en la soberanía personal de cada ser humano y en su Eso es. interacción con la máquina, ¿no? Estamos hablando de un tema abismal. Pero claro, el tema es que ya tenemos, curiosamente, investigaciones que van en este sentido. Y una de las conclusiones que puedo sacar una vez, habiendo hablado con muchos colegas con respecto a esto, es que estamos en ese ejercicio de determinar si estamos hablando de nuevos derechos, si estamos hablando de una revisión de derechos tradicionales. Entonces, Ajá. claro, al final, normativamente, esto es muy importante porque, evidentemente, por así decirlo, reconfigurar el mapa en cuanto a la privacidad, Ujú. eh, evidentemente tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso normativo muy lento y muy tedioso, y Sí. entonces reconfigurar en sí los conceptos es un poco, hablando un poco claro, pegarse un tiro en el pie, en el sentido de que al final no hace falta reconfigurar tanto el marco conceptual, sino identificar qué elementos ya existen en la norma que pueden ser adaptables precisamente a esta a nuestra nueva fase. De hecho, precisamente en las fases del proyecto que hemos tenido que generar precisamente para esa una construcción de una matriz definitiva en cuanto a lo que es estratégico, a lo que tiene una prioridad alta, aquello que no parece que tenga una prioridad tan alta y se queda en media, porque estamos hablando de que pues tiene evidentemente esa influencia regulatoria clave, ¿no? Eh, Entender qué es esa influencia regulatoria clave tiene que ver también con entender en qué momento estamos a la hora de analizar el sistema de priorización de neuroderechos, ¿no? En cuanto a precisamente si vamos a reconfigurar los conceptos o vamos a crear conceptos nuevos, ¿no? Y eso es Exacto. muy Ujú. importante porque el reconfigurar y adaptar conceptos que están en la RGPD, que están en la e-privacy y que están ya en directivas europeas integradas y enfocarlos a este tema ayudaría a que ya hubiera una protección y una seguridad jurídica, porque si no tendríamos que estar esperando a crear directivas y sus reglamentos, pues estamos hablando precisamente de un proceso tediosísimo, cuando Sí. realmente la relevancia, Reactivo, exactamente. claro, la relevancia temática, además tenemos que tener en cuenta de que hay una segmentación también por sector de actividad. Es decir, que hay una naturaleza también en Ujú. función de cuál sea el tipo de impacto, Ujú. incluso a nivel normativo, si estamos hablando del ámbito estatal, ámbitos europeos o incluso a nivel autonómico, que sabemos que ya hay muchas comunidades autónomas que están desarrollando sus propias normativas de IA, también teniendo en cuenta cuál es la interacción con el sector público, eso es muy importante también, ¿no? Ujú. Entonces, tener en cuenta de que hay elementos troncales a todo este debate, que son los propios conceptos, y por de ahí la importancia de la taxonomía Eso es es. tan importante precisamente por eso, porque hay elementos que parecen claros, pero realmente no están tan claros, porque estamos precisamente en esa en esa disyuntiva de estar revisando si efectivamente hace falta hablar de libertad cognitiva, no estamos hablando de libertad, estamos hablando de privacidad mental y del sigilo neuronal, ¿no? O neural. Ya existe eso. O la integridad mental y la indemnidad neural también existe. Porque de hecho hay ya estamos, ya existen incluso esas incluso estándares creados precisamente para prevenir el brain jacking, ¿no? Que se le llama, ya estamos hablando del Sí. brain jacking, ¿no? Estamos hablando de temas, Secuestro. Ajá. claro, de proteger la coherencia del yo antes de implantes a nivel biométrico. Estamos hablando de casi de ciencia ficción, pero realmente es que ya estamos pasando esa barrera en la que ya no es ciencia ficción. Correcto. Si me permite, voy a un poco presentar de forma muy breve lo que estamos Sí, trabajando, si podemos. A ver si claro. voy a compartir pantalla. Sí, A mientras ver. compartes pantalla, Alberto, hace 5 años y medio a mí me tocó precisamente con el doctor Rafael Yuste, precisamente tenerle y entrevistarle, de hecho. Y en aquel momento yo se lo pregunté si existía alguna evidencia o si él podía hablar al respecto.
de por qué es tan importante esto ahora mismo, que es esto que se llama brain fingerprinting, o por decirlo así, una huella cerebral, por decirlo así, como si fueran las Efectivamente. huellas digitales, pero la huella, una huella cerebral, si habría alguna forma de identificar un cerebro a través de su, no sé, de la actividad de su cerebro. Y él dijo en aquel momento que no existía evidencia, pero parece que no es así. Te dejo entonces que entres esto porque es importante en cuanto a la solución. Hombre, no es que no sea así. A Ajá, nivel de cómo presidente Rafael Yuste, que obviamente yo no voy a contradecir a Rafael Yuste, que es posiblemente la eminencia científica más importante de neuroderecho que existe, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, sí. tanto neuroderechos, porque ya luego podemos hablar de neurodeberes, que eso es otro gran elemento que ha sido de muy poco estudio, y de Ujú. hecho este contacto con estos redactores ha servido también como de palanca para poder activar una investigación en este sentido. Por ejemplo, hay investigadores de la Universidad del País Vasco que están en este sentido también trabajando desde hace tiempo. Claro, esto es importante determinarlo como un elemento de que existe ahora esta capacidad, porque al final estamos incluso identificando redes de blockchain, cadenas de blockchain, en la capacidad de poder automatizar o poder fiscalizar acciones cerebrales con una cadena de bloques, imagínense. ¿Posible eso? Hombre, actualmente no, pero claro, dése cuenta de que esto va a Ajá, una velocidad que es sí. muy probable que esto sea capaz de hacerse. De hecho, también tenemos el tema del wallet europeo. El wallet, evidentemente, desde que tenga Ujú. algún tipo de interacción con algún tipo de red neuronal, que sea realmente una red neuronal cerebral y que haya algún tipo de dispositivo a nivel, evidentemente tendrá que ser, espero que estemos hablando de que sea un hardware y no un software directamente, Eso que claro, es. que al final sea con un implante, igual que los implantes cocleares, es que ya existe Sí, un bypass, por ejemplo, yo tengo un familiar con un bypass y podemos monitorear cómo está su corazón. Entonces, claro, exactamente. es que eso ya existe. Entonces, ¿es capaz realmente de ser una realidad tan lejana esto? También tenemos en cuenta de que eh, hay el tema de la privacidad, ¿no? Y también se define aquí, ¿no? Con esta estabilidad de la identidad neural, ¿no? Para identificar derivas de identidad no deseada, es decir, de cómo al final puedes incluso manipular a una persona a través precisamente de este tipo de tecnología, que es un tema súper complejo. Sí, mm, cuanto Neurojacking, menos, eso. cuanto menos, vamos a llamarlo serio, Sí. pero a mí, por lo menos como jurista, me parece alucinante. Sobre todo por el hecho de que tenemos evaluación de impacto algorítmico, de que tenemos también la responsabilidad algorítmica como un elemento de estudio en cuanto a qué sujeto sería responsable de según qué. Es decir, al final tenemos que tener en cuenta de que el concepto de los neuroderechos es tan amplio en que al Ujú. final, evidentemente, también es un tema de libertad eh, amparada en la Constitución del 78 y artículo 20. Es decir, estamos hablando de elementos fundamentales, que es la propia identidad del individuo y la propia, lo que estamos hablando del libre albedrío, ¿no? Por eso, evidentemente, fiscalizar el proceso, dotar de herramientas para luchar contra sesgos y demás, es súper importante, Frank. Y es un tema que evidentemente a los juristas ahora mismo Correcto. no, es un tema que nos preocupa. Estoy viendo ahora mismo esto que estás compartiendo en pantalla, ahí en ese primer punto, que es la libertad cognitiva. Y me estoy quedando de palo, ¿eh? Porque esto sí, no lo había leído. Un permiso global una cosa es lectura y otra cosa es escritura. Lectura es lo que se ha estado haciendo durante 100 años, que es leer la actividad del cerebro, pero escritura es incidir en la misma. Y estoy viendo aquí que es Exacto. un permiso global de lectura y escritura en el sistema nervioso. Claro, es que Eso. es de lo que estamos hablando precisamente, ¿no? De que Wow. al final hay una interacción a un nivel por agentes fuera de lo que es la dimensión unipersonal de cada individuo. Vamos a entender esto como al final un espacio, me gusta pensar que es redondo, ¿vale? En el que nosotros estamos precisamente en cuanto a nuestra capacidad y a nuestra legitimidad y nuestra soberanía individual, poder tomar decisiones con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, la eutanasia es un ejemplo claro, además, Ajá. totalmente actual con respecto al Es debate de la actual, semana sí. pasada, ¿verdad? Pues en ese caso estaríamos hablando de eso. Pero es que ya se da la situación que fuera de ese círculo que nos rodea, hay gente que pueden interactuar. ¿Y pueden Ujú. interactuar de qué forma? Ese es el tema. ¿Y con qué grado de impacto? ¿Y, y, y para qué? Entonces, claro, aquí ya estamos hablando de que, bueno, por eso está el estándar del breakjacking, ¿no? El Exacto. 11.073, porque precisamente estamos hablando de que ya hay una monitorización, porque
hay que intentar generar un espacio seguro para la salvaguarda de la libertad individual, que al final es libertad cognitiva, que tiene que ver al final con la propia libertad individual y el libre albedrío. De hecho, Claro. es un ataque contra la libertad, está en un entorno, evidentemente, vamos a entender como un binomio libertad-privacidad, ¿no? Porque al final, Sí. evidentemente, generar, es que se puede generar precisamente un elemento súper, súper, súper potente para, por ejemplo, poder interceder en el cerebro y poder luchar contra, por ejemplo, contra enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Exactamente. Eh, claro, porque es que realmente la utilidad, y de hecho en este punto, a nivel de cómo cuál es su impacto en el ámbito sanitario, es que es increíble realmente, Frank. Pero claro, sabemos que esto es un arma de doble filo. Entonces, claro, llega un momento en que tenemos también que tener bastante cuidado a la hora Sí. de poner esos márgenes y esos límites, porque según qué uso es súper positivo, pero hombre, sobre todo ya pensando cómo puede interactuar la robótica con nosotros, estamos hablando bueno, yo robot, ¿no? Literalmente. Entonces, estamos hablando de esas distopías que cada vez parecen más los telediarios, más que una distopía, ¿no? Entonces, Exacto. estamos en una situación en la que hay que tener un extremo rigor, cuidado y responsabilidad, Ujú. en este caso una responsabilidad, incluso la llamaría política, en cuanto a que a nivel normativo esto se tiene que tratar con la debida Rigor, responsabilidad, sí, como tú has cuidado, dicho. Sí, exactamente. sí, 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 Aquí cuando totalmente. veo continuidad psicológica, también en esta misma diapositivas que está mostrando, esta continuidad psicológica de identidad personal. Y leo el enunciado en este sentido, ¿no? Esta métrica de estabilidad de la identidad neural. Y lo Ujú, que se me viene inmediatamente a la mente, vamos a decir, es aquellas, digamos, aquellas personas que han sido privadas de libertad, por ejemplo, en el sentido o enfermedades, o no hayan sido privadas de libertad, y tengan enfermedades mentales, es decir, ¿cómo se va a decidir si se debe o no incidir en eso, si se tiene el poder de incidir? Si se puede o no incidir a voluntad o sin la voluntad del paciente en este sentido. ¿Es esto parte del debate claro, de porque este de hecho trabajo? hace Ajá, referencia a esos implantes, ¿no? ajá, El DBS es Deep Brain Stimulation, y sí, precisamente, claro, ahí estamos precisamente en que estos implantes pueden generar, pues, un avance médico para el Parkinson, para la epilepsia, para montón de enfermedades, pero claro, sí, es una neurotecnología cuanto menos súper invasiva. Entonces, claro, ahí lo de la coherencia del yo. ¿En qué elementos sí, en qué elementos no? Pues claro, la valoración sanitaria, el que esto sea catalogado como un producto sanitario, en que esto forme parte también de un programa que ya existe, porque evidentemente la EMS, que de hecho con la que yo también he tenido muchas conversaciones con respecto a esto, porque es un tema que me apasiona, ¿no? Que es dónde ujú, está la línea de cuando un programa de IA o un modelo de lenguaje o un software en ese sentido empieza a ser un producto sanitario o no, y cuál es la línea que lo marca. Eso ahora mismo me parece que es un elemento de mayor, de uno de las más líneas rojas que se pueden cruzar, precisamente por este impacto, ¿no? Porque al final, ajá, pues ya está em, invadiendo, no me sí, gusta la palabra invadiendo, pero es que lo es, ¿sabes? Estás es, invadiendo ya una dimensión personal que es la mente humana. Entonces, claro, llega un momento en que, oye, pues hay que tener pues mucho rigor y sobre todo llevarlo también a la minimización de sesgo, porque por ejemplo el BSI, que es obviamente la interfaz cerebro-computadora, ¿no? El sí, Brain Computer, perdón, ahí ujú, estamos hablando precisamente de que puede haber una monitorización de los elementos que una persona piensa, que pueden ser a nivel sanitario súper útiles para poder avanzar en el tratamiento de una enfermedad, lógicamente. Estamos sí, hablando, y hablaste antes del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, obviamente estamos hablando de datos mega ultra sensibles, de hecho diría que de los más sensibles que hay, pero claro, te permitiría, por ejemplo, controlar prótesis, por ejemplo, lo que hablamos de un bypass coronario, o sí. decodificar pensamientos para tratar depresiones. Es decir, estamos hablando de elementos. eh, Ajá, Parece Minority Report, ¿no? exacto, sí, Momento, ¿no? Estamos hablando correcto. de un debate, pero claro, es que es importante porque los neuroderechos tienen que ser normativa precisamente para proteger la mente.
¿De qué? exacto. De esos procesos para estimular el cerebro y de esos procesos también para generar esa interfaz, ¿no? Entre cerebro-computadora, ¿no? Que Sin de hecho, abandonar. ujú, perdón. No, no, perdón, perdón. Que de Es hecho, porque a veces se ha discutido que esa tanta regulación que está sucediendo, pues digamos que de alguna manera puede influenciar negativamente a la innovación. Pero es que esto, de hecho, lo que está haciendo en este caso, ¿no? A través de es dirigir la innovación, es darle un foco, no solamente normativo, sino correcto a la exacto, de hecho, bueno, innovación tecnológica. bajo el amparo del Ministerio de Transformación Digital también Eso evidentemente se ha es. puesto en marcha el Spain Eurotech, que Ajá. todavía no ha empezado su trabajo, pero que evidentemente está en un proceso de comienzo. Y el Spain Neurotech no es otra cosa que el compendio de la mayor fuente de creación de pensamiento en torno a los neuroderechos en este país. Que de Ujú, hecho el asesor científico de este, ¿no? Entonces, estamos precisamente en un entorno en el que estamos siempre reflexionando sobre un tema que necesita un tratamiento prácticamente inmediato, porque ya lo vemos en nuestra ujú, vida. De hecho, ya de cómo hay estas sentencias contra Meta, contra Google y contra otras compañías en las que ya se determina que se ha creado elementos adictivos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esos elementos precisamente en este DBS, ¿no? O en este BCI, ¿no? Es decir, estamos hablando de que ya es otra liga, ¿no? Porque ya en vez de tener una pantalla delante tuya, está en tu cerebro. está Y a lo dentro de mejor te eso, venden exacto. publicidad. Y entonces, Eso claro, es. ya hay como un elemento en la que la intersección con lo más fundamental, lo más primario y lo más íntimo del ser humano es tan directa que el cuidado a la hora de generar la norma creo que tiene que ser igualmente importante, ¿no? En ese Correcto. sentido. Evidentemente hay que fomentar la innovación, pero con el límite, evidentemente, en la propia privacidad y en la propia salud de las personas, que es de lo que se trata. Correcto. Pues estamos en esto, ¿no? Y yo Ujú, creo que es importante y bueno, hablando también de cómo hemos creado precisamente bueno, este proceso, pues aquí vemos que evidentemente hay datos que hemos procesado y que existe ya estas estándares y estas normas en las que ya evidentemente vemos que hay una base con la que poder trabajar porque ya existe. Lo que pasa es que evidentemente no es algo que primero que se ha conocido, es decir, esta clasificación técnica de cómo la información se está tratando, de ujú. hecho, se tiene que alinear, además lo pone ahí de forma expresa, con las directrices de la EPD. Entonces estamos hablando de que hay estándares de interoperabilidad que tienen que ver con precisamente gestión de neurodatos, aquellos que no son invasivos, pero hay otros que sí Ujú. son invasivos y tienen que tener una serie de elementos normativos que refuercen la seguridad jurídica. Estamos también hablando de la normalización semántica, es decir, de cómo se traduce formatos propietarios a un modelo funcional común. ¿Eso qué significa? Sí. Básicamente, a que esto tiene que ser algo extrapolable al ámbito de la alfabetización, porque lógicamente si estamos hablando de normalización es porque tenemos que emitir y por eso hay también la norma de la IEE, pero incluso no solamente eso, tenemos también Ujú. la ISO 19794, que tiene que ver 94. también con patrones idiosincráticos o neurofisiológicos, es decir, de cómo está además alineado con el artículo 9, presidente de la categoría especial del RGPD, ¿no? Entonces estamos Eso hablando es. siempre de elementos que tienen una especial protección, pero claro que estamos hablando siempre de cómo identificar elementos que ya tenemos en la ley con nuevas realidades, porque a veces la indeterminación jurídica, que yo no soy muy fan de la indeterminación jurídica, nos permite ser más flexibles a la hora de adaptarlos a elementos que cuando hicimos la norma no existían. Eso tiene sentido en Ujú. determinados casos. En el ámbito de los neuroderechos tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de una realidad que va a ser además no cambiante, es que va a ser extrapolable a cómo crezca. No estamos hablando de 2026, estamos hablando de 2027, 2028, ¿no? Entonces, claro, Correcto. tenemos que tener una base normativa que pueda aplicarse, ¿no? En cuanto Ujú. a, por ejemplo, lo que se llama la huella dactilar cerebral, Ah, ¿no? a eso nos Por ejemplo, referíamos que es, por antes, ejemplo, sí. pues eso es importante, ¿no? Y por eso también Neurodata Without Borders, entre otras organizaciones, están precisamente trabajando en cómo poder, eh, cómo intentar generar un sistema que además sea extrapolable a otros ordenamientos jurídicos, porque lógicamente también sabemos que no todos los ordenamientos jurídicos aceptan esto de una forma tan libre, ¿no?
Y de hecho, Ujú. fama de ser muy restrictivos en Europa, pero ya se ha visto que si no somos lo suficientemente restrictivos, estamos hablando de que la autonomía personal y la identidad personal están en entredicho, ¿no? Precisamente. Alberto, en tu opinión, porque estoy viendo aquí como una cuestión cuando veo nuevamente, es algo que es fascinante para mí, es esta cuestión de la huella dactilar cerebral, por decirlo así. Sí. Lo podemos ver en un futuro muy próximo en EIDAS, en este caso, es decir, en patrones o en legislación que tiene que ver con la identidad, como si tuviésemos un DNI ahora mismo en la mano, un DNI Literalmente, electrónico. literalmente. Y de hecho, Ajá. a ver, esto es algo que ya se ha hablado, bueno, la identificación biométrica Ujú, correcto. ya existe. Esto sería adaptar el cerebro a la identificación biométrica. Claro, lo digo así, parece súper sencillo de hacer. No lo es en absoluto, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que identificar las señales del cerebro con esos elementos que funcionan en la determinación biométrica, que ya sabemos que también la identificación biométrica es también un arma de doble filo que en otros países se está utilizando para atentar contra los derechos fundamentales, que lo sabemos. Ajá, Y de hecho, también está llevado al ámbito militar porque está para, también en el desarrollo de correcto. armas autónomas también. Entonces, claro, eh, es un elemento en el que la huella dactilar tiene unos elementos, a nivel cerebral me refiero, vamos a lo que es el fingerprint, o el cerebral fingerprint, ¿no? Que se le Sí, llama. Claro, la privacidad mental a nivel extremo ya no solamente son datos que tú sabes, sino tus propios pensamientos, ¿no? Y muchas veces vemos que, sobre todo la normativa penal, hay un grupo de trabajo con respecto a este tema aquí en España muy, muy importante, que está hablando precisamente de que ya a nivel de pensamiento o de reconocimiento interno, claro, los meros pensamientos no son delitos. Pero claro, estamos eso hablando es. de que, claro, estamos Ujú, hablando de que tu cerebro puede, puede también como jugarte una mala pasada en cuanto a que al final puede generar un indicio de un delito que vayas a cometer, ¿no? De hecho, está el tema de la autoincriminación también, de cuando una persona no tiene por qué declarar bajo su propio perjuicio. Y claro, el hecho de estudiar el propio cerebro y acceder a ese tipo de información, vamos a llamarlo así, aunque es sí, información, pero es un concepto mucho más complejo que la mera información, vamos a entenderlo. Claro, ya exactamente. está en el concepto de la autoincriminación, en el concepto de la vigilancia cognitiva, es decir, a nivel normativo supone vamos, un elemento increíble, ¿no? De hecho, Sí, el único país que realmente ha legislado con respecto a esto es Chile. En el año 2021 sí que sí, hizo el tema de la protección de la integridad mental, ¿no? Eh, la Unión Europea no exactamente tiene un elemento parecido, lo que pasa es que extrapola elementos del reglamento de protección de derechos de datos personales, que es precisamente el artículo al que siempre has hecho referencia, que es el artículo 9 en temas sí. de datos biométricos, y entonces ya el concepto de datos biométricos pues también incluye el tema de los estímulos cerebrales, ¿no? Y también el reglamento de IA, pues obviamente con el tema de presidente de alto riesgo, pues Ujú. evidentemente el reconocimiento mental es un alto riesgo flagrante, ¿no? Entonces, son elementos que ya están integrados en la ley, pero de una forma un poco indirecta, vamos a llamarla así. Y de hecho, al final el Consejo de Europa, pues sí, también trabaja actualmente en un instrumento que tiene que ver precisamente con el tema de la privacidad mental y la libertad cognitiva, que es básicamente un instrumento que no es una norma, pero sí que Ajá. por lo menos haya un documento que vaya hablando de cómo es la interacción neurotecnología y derechos humanos, ¿no? Y evidentemente, y nosotros como diseño también hemos estado colaborando precisamente en esas nuevas directrices de la UNESCO con la recomendación 2021 que se tienen que renovar y precisamente, pues parte de la privacidad mental, de la dignidad humana, están muy evidentemente de Ujú. forma tangencial, no lo dice de forma expresa, pero sí que con el tema de los límites de extracción de datos sensibles, pues obviamente, pues cualquier pensamiento, yo diría que es un dato sensible, ¿no? Porque estamos hablando de una interacción pues bastante invasiva de lo que es la propia determinación de los pensamientos personales, ¿no? Pero claro, Ujú. a nivel de cómo se plantea esto como un problema o un debate jurídico, la huella cerebral es un vacío actualmente. No hay una norma, excepto la chilena que hablábamos antes, que tampoco es de Sí, forma expresa al completo, pero sí que es cierto que existe un vacío. Es que estamos hablando
de cómo es el concepto de biometría, de si el pensamiento estaría absolutamente protegido o no, de cuál sería la interacción o el impacto de de ese pensamiento, si podría ser tipificable como un delito, es decir, Exacto. Y eh, ese trabajo con el Parlamento chileno, de hecho, lo hizo la Fundación de los Neuroderechos del doctor Yuste, ujú. efectivamente. Sí, 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 que fue pionera, ¿no? Estamos hablando de exacto. los elementos, claro, porque a nivel de cómo es la huella dactilar cerebral actualmente eh, tratada dentro de la norma, está parcialmente cubierta, pero no está cubierta, porque no está regulada de forma específica, está regulada de forma tangencial. Sí, de hecho, vamos a ver también aquí, precisamente en esta subred de taxonomía que hemos hecho, pues aquí si vamos a hablar de todos estos elementos, vamos a hablar realmente en todos de esto. ¿Por qué? Porque evaluación de impacto algorítmico, ya me dirás. En subred de neurotecnología, pues obviamente ya estamos hablando directamente de privacidad mental. De ciberseguridad, pues también estamos hablando también de cómo Correcto. al final es un elemento de hackeo absoluto. Y de precisamente de cómo al final puede ser una herramienta, en cuanto también hay una subred de IA for Good, ¿no? En el cuanto, evidentemente, a nivel de con lo que hemos hablado, ¿no? Pues ahí pongo dos enfermedades, ¿no? Como son muy famosas, desgraciadamente, que es el Alzheimer y el Parkinson, pero hay muchas más. El síndrome de Tourette, de un montón de cosas se puede utilizar precisamente porque al final tiene que ver con controlar los estímulos cerebrales. Es que al final tiene que ver con sondear el mapa cerebral y al final Ujú. sabemos que somos un campo, o sea, es como básicamente una red Sí, eléctrica de una ciudad y evidentemente con poder interferir en los estímulos eléctricos que tenga nuestro propio cerebro puede evidentemente controlarlo. Claro, exactamente. pero que claro, imagínate lo que estoy diciendo. O sea, Sí. párate a pensar, a entender lo que estoy diciendo, que es como, oye, esto es muy, muy difícil de Ah, entender eso es muy si no bueno. precisamente no vemos esta estructura de interoperabilidad, si no vamos a hablar precisamente de la gestión de neurodatos como un elemento en la que tenga que primar la conectividad segura, que haya una normalización semántica que lo veíamos antes, o un cifrado homomórfico que tiene que ver con un procesamiento ciego, es decir, que los algoritmos de auditoría ejecuten sobre datos que están cifrados y sin Mm, descifrarlos nunca. Es decir, ¿quién va a hacer esto? Porque al final estamos hablando de derechos digitales y que tenga que plantearse como una plataforma realmente al final de procesamiento de datos que permita poder usarlos dentro del marco del mero estudio y no de la intervención individual, ¿no? Porque al final tenemos que tener en cuenta que en esta mm, plataforma que hemos hecho, y de hecho, pilares que son de la NeuroRights Foundation, es el motor de gobernanza de neuroderecho, las aplicaciones forenses y laborales también por el tema de la neuroimputabilidad y el consentimiento dinámico, es decir, una interfaz que permite, por ejemplo, la revocación granular de permisos de datos en tiempo real, porque al final tú das un dato, pero cambia en función de lo que quieras hacer con él y es casi inmediato, ¿no? De hecho, correcto. claro, estamos en el diseño al final en una fase de diseño de protocolo que se tienen que adaptar además, como ya sabemos, a las normas que ya existen, ¿no? Porque Ujú. estamos hablando de elementos como vemos, la defensa contra la manipulación, detectores de técnicas subliminales de flujos de datos. Al final tiene que ver, no es exactamente lo mismo, pero es algo que se parece o nos recuerda mucho a lo que hablábamos antes, de cómo las plataformas de redes sociales han inducido en prácticas que tienen que ver precisamente con la generación de conductas que tienden precisamente a mantenernos totalmente obnubilados y manipulados, porque al Eso es. final tienen esos protocolos de actuación en función también de los intereses final comerciales que tienen, ¿no? Porque al final, Ujú. precisamente esto es un tema en el que el sector privado y el sector público tienen que ir en armonía y en equilibrio, porque si no, esto no funciona, ¿no? Correcto. Muy bien. Vale, muy bien. Excelente. En este sentido, algo más que podríamos aquí aportar digamos, para cerrar Bueno, este turno de divulgación, Bueno, al Alberto. final, como ves, esto es un Mm, tema que se nos hace corto siempre. Aquí tenemos una lista sí, un poco de cuáles son estos neurodatos que hemos ido cribando y al final, pues evidentemente tenemos ya estándares para todos ellos. Esto evidentemente estará a disponibilidad cuando Red.es publique estas conclusiones, pero correcto. evidentemente hemos ido
generando también como una serie de elementos de taxonomía que tienen que Sí. ver con la aplicación de neurodatos, con la taxonomía tecnológica y con los Ujú. neuroderechos, ¿no? Libertad cognitiva, privacidad mental, integridad mental, que no es lo mismo, Correcto. continuidad psicológica, ¿no? Y lo que es la agencia, ¿no? Que es la capacidad del libre albedrío. Es decir, estamos hablando de precisamente de elementos que son fundamentales, que sí es cierto que para determinadas cosas, como por ejemplo, pues, pues por ejemplo, el nivel de cortisol del estrés, la intención motora a nivel de cómo se ha establecido esto en el ámbito sanitario, pues ya existe evidentemente neurodatos inferidos porque vamos precisamente partiendo de la base en que esos datos parten de, nunca mejor dicho, de Ujú. elementos que ya están siendo estudiados y claro, tenemos que poner la barrera de cuándo va a actuar el Ujú. principio regulador o el protocolo marco, por así decirlo, que es la privacidad mental, y cuando Correcto. tiene, evidentemente, pues por ejemplo, el metadato JSON es uno de esos ejemplos, ¿no? De cómo puede ser precisamente un elemento de límite, ¿no? Porque De tenemos acuerdo. datos limpios, también de artefactos de cualquier tipo, por ejemplo, que son marcadores biométricos, o el tema es el brain fingerprint, perdón, que tenemos por aquí, el Sí, riesgo crítico fingerprint, sí. también, que lo hablábamos antes, y ya luego pues vemos cuáles son realmente a nivel, que sí que tenemos neuromodulación, a nivel de como alteración de actividad nerviosa, ¿no? De que evidentemente podemos generar a nivel de frecuencia o voltaje parámetros de estimulación para poder controlar eso, luchar contra la depresión, luchar contra la Eso hiperactividad. es. Es que, ¿a través de Claro. qué? Pues de invasivas o no invasivas, sensores intracraneales o incluso sensores externos, nucleares que van por fuera del cuerpo y no dentro. Evidentemente requiere también ese tipo de estándares y requiere también una, una serie Am- de elementos a nivel de fiscalización importante, pero al final lo importante, nunca mejor dicho, es que se requiere una serie de procesos de auditoría y de procesos de fiscalización de estos elementos, porque se pueden usar para el ámbito clínico, para el ámbito del consumo, a nivel Eso es. terapéutico, a nivel de ciberseguridad, pero también sabemos que tienen un arma de doble filo y al final también pueden atacar e impactar en la privacidad mental, ¿no? En la identidad mental, en la identidad personal, perdón, y en el libre albedrío. Es que de los temas más importantes para mí es Ujú. el metadato raíz que se le llama, ¿no? El metaderecho, perdón, Sí, el raíz es el permiso global de lectura y escritura del que hablamos, que es libertad cognitiva en correcto. este sentido. Esto para mí le Ujú. apuerta todo lo demás, ¿no? Y para mí, por eso es muy importante poder enfocar en este sentido a nivel normativo, darle la importancia que tiene. Y de hecho, estas píldoras que estamos haciendo, ¿no? De formación y alfabetización tienen esa idea. Y se ha venido hablando desde el punto de vista ingenieril, desde hace años ya, sobre el concepto de agencia, que justo está aquí el agencia, pero digamos que aplicado al desarrollo de la inteligencia artificial y los sistemas de ya no solamente IA, sino más allá, más complejo, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, etcétera. Pero Exacto. esta legislación, este trabajo que empieza, resulta que vuelve a poner a human in the loop, ¿no? El humano en el ciclo, que vuelve a poner la agencia en el ser humano nuevamente, Claro, como una claro. forma de volvernos a ver. Eso es una, y luego que escapa también, ciertamente escapa no, al ámbito de lo que estamos discutiendo ahora mismo, pero ciertamente eso también traerá, Alberto, una revolución en los sistemas de seguridad social, precisamente en el concepto de la sanidad, porque la sanidad mental esto lo va a transformar todo en ese sentido. Sí. Que Sí, la respuesta rápida sí, pero es que es sí, una respuesta mucho más compleja, ¿no? claro, Claro, es que el claro. concepto de agencia tiene que ver con la capacidad de libre albedrío porque al final tiene que ver 100% Sí, con la forma en la que yo decido lo que puedo hacer con mi cuerpo y conmigo mismo o no. Es decir, por exacto. eso libre albedrío. Estamos hablando de elementos fundamentales, ¿no? Toma de decisiones propias, elementos que tienen que ver con lo más íntimo del ser humano y sus propias decisiones y sus propios pensamientos. Eh, Básicamente, que no es solamente decidir lo que yo quiero hacer, sino que yo soy la persona que decide. Claro, si yo Ajá. tengo una interacción en mi cerebro, yo puedo pensar que estoy decidiendo, pero a lo mejor no decido. A lo mejor no estás decidiendo, eso es. Ese es Eso el es. tema. Ese es Entonces, el claro, tema. el componente de la agencia sobre todo tiene que ver con la intencionalidad. Yo hago esto porque yo decido hacerlo. Y claro, la cuestión es cómo entender que el componente de intencionalidad es, bueno, mega básico en cuanto a que estamos viendo siempre que es algo que ya no está tan claro. Es decir,
yo tengo una intencionalidad porque tengo un propósito, yo tengo un control porque decido ejecutar una acción. Y claro, el sense of agency, ¿no? La autoría, Eso. percibo que esa acción es mía. Pero claro, en un contexto en el que estamos planteando ahora cómo interactúa un ordenador, la interacción, lo que hablamos antes, brain and computer, Sí, claro, esto se vuelve crítico, porque un sistema puede influir en esta decisión, y no solamente influir en la decisión, sino en tu percepción de haber tomado la decisión. Entonces ya estamos hablando de que genera, mm, bueno, pérdida de libre albedrío sin percepción de pérdida de libre albedrío. Porque claro, no me voy a dar cuenta. Ese exactamente. es el tema. Por eso el tema de las recomendaciones hipersonalizadas, el tema de neuronudging también, y las interfaces cerebro-máquina en la que se inducen a elecciones. Por eso el concepto filosófico del libre albedrío y cómo la Ujú. filosofía está precisamente en esta narrativa ahora es súper potente. Y de hecho lo Sí, hablaba el otro día con una amiga que precisamente es filósofa y psicóloga, precisamente en cómo ahora se está empoderando la figura del filósofo. ¿Por qué? Porque estamos en correcto. una situación, en un concepto en el que ya hay un concepto operativo que es la agencia, pero hay un concepto filosófico mucho más amplio que es la libertad, la libertad cognitiva y el libre albedrío, ¿no? En cuanto a regulación se habla más de agencia, por ejemplo, de que puedes evaluar o que puedes auditar o que puedes proteger, pero en un concepto de neuroderechos tienes derecho a no ser manipulado, tienes derecho a decidir sin interferencia de una máquina y tienes derecho a mantener el control sobre tus propios procesos mentales. Correcto. Entonces, Correcto. claro, No ser mentales, eso es. exacto. Entonces estamos hablando de que el concepto del que hablamos aquí, que es la auditoría de algoritmos a detectar el neuronudging, precisamente, tiene que ver en un puente entre neuroderechos, inteligencia artificial y el concepto de mente que es neuro. Es decir, neuro, comportamiento y derecho. Entonces, claro, aquí estamos hablando de un elemento que empezamos a tratar hace tiempo, pero que ahora es verdad que el público se va haciendo cada vez más Eso es. consciente y precisamente me parece un elemento de la alfabetización que tiene por delante, no Mediático, solamente sí. evidentemente a nivel europeo, sino creo que es algo global, pero evidentemente auspiciado por el artículo 4 de la AI Act, creo que es un elemento fundamental, porque evidentemente creo que Fundamental. la gente desconoce un elemento que además ya está impactando en la gente, ¿no? Muy Porque en bien. el uso sanitario sí que evidentemente estas derivas de la IA creo que son muy útiles para luchar con según qué enfermedades, Ujú. contra según qué enfermedades, pero Eso evidentemente con los es. límites debidos. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna observación final, Alberto? Yo por mi parte no. Porque Bueno, ha yo, sido increíblemente productivo, la verdad. Ah, muy bien. Ok. yo la verdad que lo que veo es que a Ujú. nivel de gobernanza activa y al nivel de la gobernanza como código sí que veo que aquí sí tenemos que plantear la convergencia de diferentes tipos de normas. Es decir, Ajá. tiene que haber consentimientos dinámicos en los que, por ejemplo, un paciente con implantes pueda revocar permisos, el marco Alcorop sea prácticamente inmediato y que puedas tener, evidentemente, capacidad de decisión. Igual que ahora pienso que no y en un segundo pienso que sí, porque yo estoy en mi cabeza, vamos a plantearlo Ajá. así, y eso se Exacto. traduzca. Porque claro, si Ujú. estamos hablando de que a la inversa eso puede impactar, la respuesta tiene que ser igualmente aplicable. Entonces, la plataforma debe actuar, no esta, sino cualquier otra, pero Sí. evidentemente esta tiene que actuar como un motor capaz de ejecutar reglas basadas en una taxonomía en neuroderechos, ¿no? Porque al final la integridad mental con respecto a este tipo de aplicaciones forenses y laborales, por ejemplo, también es un elemento creo que igualmente sensible, ¿no? Cálculos de índice de intrusión, por ejemplo, en ámbito empresarial, ¿no? Y cómo está la privacidad del trabajador también en entredicho. Por Ujú. eso creo que es importante que, bueno, esas nuevas realidades y esos nuevos elementos, como por ejemplo el neurofirewall, ya no Ujú. es un firewall en un dispositivo como estos ordenadores con los que estamos trabajando, sino que estén en nuestro propio cerebro, ¿no? Y que haya esos cortafuegos de los que se habla, precisamente para que se bloquee la interacción, por ejemplo, de cualquier dispositivo que no esté autorizado, ¿no? Y Ujú. que Correcto. claro, eso al final es un elemento que a cualquier sistema de inteligencia de cualquier país le interesaría muchísimo, ¿no? Poder espiar a alguien en distancia a través de entrar en su cerebro, ¿no? Y parece, no sé, que estamos hablando del proyecto de Mecha Ultra y este tipo de cosas, ¿no? Claro, que parece realmente parte de la Correcto. ciencia ficción y demás, pero que evidentemente es algo que es real
y que estamos en ese momento en el que tiene que haber una convergencia global en cuanto a normativa, en cuanto a recomendaciones, a consideraciones éticas, a códigos de buenas prácticas, que estamos hablando de la OECD, de la UNESCO, de la ONU, del Consejo de Europa, pero incluso de otro tipo de entidades que incluso tengan otro marco en diferentes partes del mundo, porque al final realmente tiene que ser un ejemplo de algo que sea extrapolable a cualquier país del mundo, porque al final esto es un fenómeno global, que va a ser global y que nos va a afectar a todas, ¿no? Efectivamente. Ok, perfecto. Muy bien, Alberto. Pues estamos listos, lo vamos a dejar aquí. Decirle nada más a los espectadores y oyentes que vamos a estar publicando a través de las redes sociales de Odisea un enlace a toda la lista de los webinars que se han estado haciendo al respecto sobre esta divulgación de este proyecto tan importante. Ok, para que podáis ir siguiendo no se trata solamente de la narrativa, sino del proceso en el que se está llevando a cabo. Alberto, muchísimas gracias y vamos Muchísimas entonces gracias, Frank. al próximo webinar y cuando tengamos la fecha. Hasta luego. Hasta luego, gracias.